Consejo del Salario, la convocatoria realizada por el Gobierno Nacional, ¿para cuándo? ¿De cuánto estamos hablando cuando hablemos del salario mínimo vital y móvil? De todo ello nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, después de prácticamente 4 meses desde que no se reúne el Consejo del Salario, la última vez fue en julio, vuelve a haber una convocatoria por parte del Gobierno Nacional, lo hace a través de la Secretaría de Trabajo, convoca a las distintas partes, por supuesto que está el Estado Nacional y hay otros dos actores que se tienen que sentar, los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas, las cámaras empresarias. Básicamente es un salario mínimo vital y móvil que ha perdido quizá implementación sobre los trabajadores formales, pero que sigue estando por lo menos como referencia dentro de la macroeconomía argentina. Un salario mínimo que ha quedado totalmente diezmado respecto del costo de vida. Esto no solamente tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, ya desde el gobierno de Alberto Fernández en los últimos años también había perdido esa posibilidad de incidir sobre el salario de referencia mínimo indispensable que tiene que cobrar un trabajador. Ha quedado mucho más bajo. Totalmente. ¿Cuánto está hoy el salario mínimo? 322.000 pesos. Claro, no tiene... 322.000 pesos es un salario que cuando uno, por ejemplo, lo compara con la canasta básica en la Argentina, para una familia tipo, la canasta básica, según la última medición del INDEC, está en 1.176.000 pesos. Es decir, toda familia que en la Argentina cobre menos de 1.176.000 pesos es considerada pobre, está bajo la línea de pobreza. Es la dificultad que tienen los argentinos de poder comprar lo mínimo indispensable. Este salario va a volver a tener de algún modo una discusión, va a ser el 26 de noviembre. Uno puede llegar a entender que hay un contexto político particular, recordemos que están pendientes las reformas, es decir, se va a sentar el Estado junto con la CGT, por ejemplo, y las cámaras empresarias. Hay que ver si solamente tocan este tema o si debaten algún otro tema, pero no deja de ser de algún modo una convocatoria que llama la atención más, no solo en términos económicos, sino más bien en términos políticos, incluso de la forma que se da, porque los convoca por Zoom, los convoca de manera virtual. No es que los sienta en una mesa. No van a estar sentados en la famosa mesa. Exactamente, cara a cara. Ya la modalidad un poco te da la prioridad que puede llegar a tener el salario mínimo en la Argentina, que está totalmente diezmado, decimos, y que por lo menos piden una referencia de un aumento de entre un 30 a 40% por parte de la CGT, una CGT que está enojada respecto de la modalidad de diálogo que ha tenido este gobierno nacional. Una CGT que está absolutamente desaparecida, sí, también, y que ahora vuelve a la carga cuando se habla de la reforma laboral en los términos en que supuestamente se va a plantear. Exactamente. Por lo tanto, la reunión va a ser, faltan 3 semanas, 26 de noviembre, va a ser por Zoom, van a sentarse las partes, van a ver de qué modo. El último aumento se dio en julio, aplicó en agosto, viene totalmente perdiendo poder. Esto, por ejemplo, no deja de ser referencia, por ejemplo, lo que es las prestaciones por desempleo. Del salario mínimo vital y móvil se saca, por ejemplo, que el 75% corresponde al pago por desempleo para aquellas personas que quedan sin trabajo de modo formal. Tiene esas pequeñas referencias por parte del ANSES, algún que otro tipo de programa que siempre te dicen que dependiendo si es 1, 2, 3, 4 salario mínimo vital y móvil, es una referencia, una raya, una línea que te permite evaluar algún tipo de medida o acceso a algún crédito. Pero bueno, hay que ver de qué modo y digamos con qué intención se sientan las partes, entendiendo también el contexto tan particular, como bien planteamos, respecto del clima político, ¿no? Con donde están estas reformas pendientes, y hay que ver de qué modo también el gobierno nacional encara estas mesas de diálogo que sí o sí se van a tener que dar, sobre todo de cara a diciembre, ¿no? Porque va a cambiar el Congreso. Y sobre todo con un sector empresarial que me parece que se va a sentar mucho más agrandado, distinto, sí, claro, distinto y más seguro dentro de lo que es el contexto y de lo que tiene como valor para el actual gobierno nacional, ¿no? Por supuesto. En detrimento, digo, de los trabajadores. Exactamente, hay que decirlo, digamos, sin tapujos. Los sectores empresarios, por ejemplo, fueron los que plantearon a viva voz lo que era la necesidad de una reforma laboral, entendiendo sobre todo algunas problemáticas de generar empleo, de costos laborales y demás, una reforma tributaria, y el gobierno nacional tomó esas demandas y las hizo propia, incluso durante el debate
por las elecciones legislativas. Hay que ver, insisto, de qué modo vuelven a sentarse las partes, donde también la CGT también tendrá que ver de qué modo defiende trabajadores que también han expresado su malestar para con los representantes sindicales. No solo pasa con la CGT, pasa con un poco toda la mayoría de los sindicatos, los gremios en cuanto a la representatividad. Es un poco la discusión en estos contextos. 26 de noviembre entonces. 26 de noviembre entonces va a ser de modo virtual y hay que ver si de 322.000 el salario mínimo, a cuánto se va. Seguramente va a quedar y va a seguir siendo diezmado si por lo menos uno lo compara, siempre decimos, con una canasta básica que ya supera ampliamente el 1.100.000 pesos. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Seguimos.